Los verdes, la principal, se calentó la plaza. Los verdes quebraron al patrón. Código rojo, ya saben qué hacer. A ver, cuando pensamos en el narcotráfico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente los titulares de los periódicos. Violencia, enfrentamientos, capturas espectaculares. Pero ¿y si les digo que detrás de todo eso hay algo mucho más profundo? Hay un sistema, una verdadera máquina invisible que opera con sus propias reglas, su propia economía y hasta su propia cultura. Pues bien, justo eso vamos a hacer aquí. Vamos a desarmar esa máquina para entender, pieza por pieza, cómo funciona. Para empezar, tenemos que entender la escala del problema. Y este mapa, bueno, habla por sí solo. No estamos hablando de algunos puntos aislados en el país. Esto es una presencia criminal en prácticamente todo el territorio nacional. Cada color que vemos aquí representa el dominio de una organización distinta. Es, básicamente, un país repartido. Y claro, toda esa presencia territorial se traduce en un poder económico que es, de verdad, abrumador. 600,000 millones de pesos al año. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es más del doble de lo que vende toda la industria farmacéutica legal en México. O sea, no hablamos de un negocio cualquiera, hablamos de una economía paralela que compite y a veces hasta supera a sectores enteros de la economía formal. Ok, para entender este monstruo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver el mapa de su poder. Después, nos meteremos a ver cómo es un cártel por dentro, su anatomía. De ahí, seguiremos el rastro del dinero. Analizaremos la famosa estrategia para combatirlos, la de ir por los líderes. Nos sumergiremos en su cultura y sus códigos secretos. Y al final cerraremos con una pregunta clave. ¿De verdad no hay otra forma de enfrentar esto? Empecemos entonces con el territorio. Porque esto es mucho más que solo controlar una ciudad o un pueblo. Se trata de controlar las arterias del negocio, los corredores, los puertos, las fronteras. Hoy por hoy, los dos jugadores principales son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y vean nomás la escala. El de Sinaloa, por ejemplo, tiene gente en casi todo México. Y ojo, en 59 países. Pero lo más sorprendente es su expansión global. Ambos cárteles ya tienen operaciones en docenas de países de África que usan como un puente, como un trampolín, para llegar a otros mercados. Son corporaciones transnacionales. Ahora sí, vamos a meternos a las entrañas. Porque sería un error pensar que son solo grupos de gente armada sin orden ni concierto. Para nada. Son verdaderas corporaciones del crimen, con una estructura súper definida. La clave de su éxito es esta estructura de pirámide. Abajo, en la base, tienen una red de informantes que son sus ojos y oídos en la calle. Y mientras más subimos en la pirámide, la disciplina se vuelve casi militar, lo que les permite hacer operaciones muy, muy complejas. Y esta tabla lo explica perfecto. Hasta arriba está el señor o patrón. Debajo de él, los comandantes y los jefes de plaza, que controlan los territorios. Luego viene el brazo armado, los sicarios. Y en la base, que son cruciales para que todo funcione, los halcones, los vigilantes. Pero fíjense, hasta tienen una especie de departamento de recursos humanos. El contador, que paga la nómina y recluta gente. Es una empresa con todas sus letras. Hablemos ahora de lo que mueve todo esto. El dinero. ¿De dónde sale tanto? Y más importante aún, ¿cómo le hacen para que parezca dinero limpio? El negocio ha cambiado por completo. Este gráfico es muy revelador. Muestra cómo las drogas tradicionales, como la marihuana, cada vez dejan menos dinero. Mientras tanto, las drogas sintéticas, y en especial el fentanilo, se han ido hasta el cielo. ¿Por qué? Porque es más barato de producir, más fácil de esconder y deja ganancias muchísimo más grandes. Y aquí está el dato clave. El margen de ganancia del fentanilo puede ser de hasta 2.700 veces lo que costó producirlo. 2.700. Esta cifra por sí sola explica por qué esta droga ha cambiado las reglas del juego y ha provocado la crisis de salud que vemos hoy. El incentivo económico es simplemente brutal. Ok, pero tener montañas de efectivo es un problema. ¿Cómo lo meten al sistema bancario? Pues con un ciclo de 3 pasos. Primero, generan las ganancias. Segundo, colocan ese dinero en negocios que manejan mucho efectivo como restaurantes o constructoras. Y tercero, lo integran con transferencias y empresas fantasma hasta que el rastro del dinero sucio prácticamente desaparece. Y esta sofisticación no es solo en las finanzas, ¿eh? Se ha documentado que reclutan a profesionales, a ingenieros químicos recién salidos de la universidad para que les ayuden a mejorar la producción de las drogas sintéticas. Esto rompe totalmente con el estereotipo del criminal y nos muestra lo tecnificado que está el negocio. Pasemos a la estrategia que se ha usado por décadas para combatir al narco, la famosa estrategia Kingpin, o sea, ir por las cabezas, por los líderes. La pregunta es, ¿de verdad funciona?
A ver, pensemos en la lógica de la violencia. ¿Qué pasa realmente dentro de una de estas organizaciones cuando le cortan la cabeza? Pues lo que pasa es que muchas veces se logra el efecto contrario. Quitar al líder crea un vacío de poder, y eso desata una guerra interna entre los que le siguen para ver quién se queda con el control. El resultado, el gran cártel se rompe en pedazos, en grupos más chicos, más impredecibles y a menudo mucho más violentos. Y esto pone a las autoridades en un dilema muy complicado. Si arrestan al líder, pueden sacarle información valiosa, pero siempre está el riesgo de que siga manejando el negocio desde la cárcel. Por otro lado, si lo eliminan, el problema se acaba, pero se pierde toda esa inteligencia y a menudo lo convierten en un mártir, lo que desata una violencia todavía peor. No hay una respuesta fácil. Pero el poder de estas organizaciones no es solo de balas y dinero. También han sido muy hábiles para construir una cultura y un lenguaje propios que les da influencia y les permite operar en secreto. El ejemplo más claro es el de los narcocorridos. No son solo canciones, son una herramienta de propaganda que glorifica un estilo de vida, de lujos, de poder, de consumo. El gobierno lo sabe, y por eso existen leyes como esta, que intentan prohibirlos porque reconocen que son una apología del delito. Y para sus operaciones tienen un lenguaje secreto. No es solo jerga, es un sistema de códigos que usan en mensajes de texto seguros. Miren la tabla, es increíble. Usan números para referirse a otros, o frases súper cotidianas como «vamos a la playa», que en realidad significa «tenemos que vernos», o «la cerveza está fría», para avisar que ya van en camino. Así se coordinan, en nuestras narices, sin que nadie se entere. Muy bien, después de haber desarmado esta máquina pieza por pieza, llegamos a la gran reflexión. Si el sistema es tan complejo y se adapta tan bien, ¿de verdad no hay otra manera de enfrentarlo? Lo que hemos visto es que esta máquina es increíblemente adaptable. Sobrevive a la caída de sus líderes, simplemente se transforma. Está metidísima en la economía legal. Tiene una influencia cultural que no podemos negar y opera a nivel mundial. Atacar solo una de sus partes simplemente no basta para detenerla. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más importante. Si la estrategia de una guerra frontal solo parece generar más violencia y más fragmentación, ¿es la única que tenemos? O tal vez ya es momento de empezar a considerar otros modelos, otras ideas que ataquen el problema desde una perspectiva diferente. No solo la oferta, sino también el consumo y la distribución. La respuesta, claro, no es nada simple, pero la pregunta es urgente.